Ah, vale. En la nube de ellos será, ¿no? Ya. Hola, buenos días. No sé si Carmen ya está pendiente de nosotras. Bueno, comienza con hoy la jornada del día. Ah, estás. Pues gracias y bienvenida. Comienza hoy con nosotras la jornada de la 15ª jornada que organizamos de Emoción y Cuerpo, nuestra asociación Amamantar, y es una jornada que siempre quisimos dedicar a las mujeres en esta época tan especial que vivimos en relación a la maternidad. Nosotras siempre hemos creído que había en esta etapa de nuestras vidas pues una parte emocional y otra parte corporal que probablemente se expresasen de una manera exultante, ¿no? Y también a veces sorprendente justamente en este momento de la maternidad y por eso en su día la llamamos de esta manera, ¿no? Conforme han ido pasando los años, esta jornada se ha tornado cada día más reivindicativa y quedó insertada en la Semana Internacional contra la Violencia Machista porque creíamos que las mujeres en esta etapa de nuestra vida también sufríamos violencias, ¿no? Violencias que a veces eran más visibles y otras violencias que eran más invisibles. Especialmente aprovechamos para denunciar la violencia obstétrica, una violencia que heredamos pues de nuestro pasado también franquista, ¿no? De un pasado que hizo desaparecer a las matronas como la figura que acompañaba a las mujeres en torno a la maternidad, que tenía una independencia profesional absoluta y que fue sustituida por la mano de la obstetricia, ¿no? De una obstetricia muy masculina que veía el parto como un proceso traumático, agresivo, violento y del que pretendía siempre salvar a la mujer y a su criatura cuanto antes y más deprisa, pues mejor, ¿no? Eso llevó a una iatrogenia en las intervenciones obstétricas muy grande, de la cual las mujeres nos vamos acudiendo poco a poco, año tras año, sobre todo de la mano de grandes mujeres como Concha Colomer, que puso en marcha la iniciativa por un parto normal y que todavía a día de hoy pues tratamos de que sea una realidad en los centros asistenciales, ¿no? Que asisten a la maternidad en estos momentos. De todas maneras, esta jornada va más allá, por eso las ponentes que hemos invitado pues tienen pues un rigor especial y un carácter especial. Las ponentes son Carme Valls, que está desde Barcelona, es una endocrina o que para nosotras es una figura de máxima relevancia en la salud de las mujeres, porque ha puesto palabras y valor científico a la investigación en nuestra salud. La hemos invitado con el objetivo de que hable de los problemas que a veces pasan desapercibidos cuando la mujer se plantea, opta por la maternidad y que luego pues, se encuentra con ellos al calor del hecho maternal, ¿no? Se encuentra con ellos en el embarazo, se encuentra con ellos en el puerperio, en la lactancia y resulta que nadie, a pesar de que son muchas de ellas mujeres que se han revisado, que se han mirado, que han acudido a los centros sanitarios, pues a nadie les han revelado en muchas ocasiones a muchas de estas mujeres los problemas que tenían y las dificultades a las que se iban a verse abocadas inexorablemente, ¿no? Luego tenemos a otra compañera desde Ecuador, que es una psicóloga social, Thais Bryce. Queríamos poner voz a una parte que pasa desapercibida a veces en la salud sexual y reproductiva, que es el término de justicia reproductiva, ¿no? Es un término que acuñaron las feministas en los años 80 y 90 para tratar de lograr el que una mujer pudiera decidir libremente, con el máximo apoyo institucional, el hecho de su vida sexual y reproductiva, primero de la sexualidad, de la parte del placer, del deseo, y luego de la parte reproductiva, es decir, pues quiere ser madre, si no quiere ser madre, pues que haya opciones, ¿no? de aborto en el sistema, que haya opciones de maternidad respetada, que haya opciones de cuidado frente a las enfermedades de transmisión sexual, en fin, todo este término fue maravilloso y en el desarrollo se vio además y se ha visto, y también lo vemos aquí en Asturias, que hay mujeres que hemos conseguido conquistar ese derecho, el de la justicia reproductiva, y que las instituciones hemos podido que nos acompañen en el ejercicio de ese derecho, pero hay mujeres invisibles
como son sobre todo las mujeres racializadas y las mujeres que crían solas, las mujeres más empobrecidas que no han hecho suyo ese derecho. Y tan siquiera nuestra región, ¿no? Que es una región con un poderío, ¿no? de la institución pública, del desarrollo de nuestras instituciones públicas, ni tan siquiera pueden hacer suyo ese derecho. Solo el hecho de enfrentarse a la barrera idiomática, para muchos profesionales que tutelan, ¿no? estos procesos, pues es algo terrible, difícil, que hace que solo por ese hecho excluyan un abordaje que seguramente darían a mujeres blancas, a mujeres nacionales como somos nosotras. Y luego otra serie de prejuicios, otra serie de inconsistencias que tenemos en nuestra formación respecto a qué tipo de necesidades tienen estas mujeres, qué capacidad tienen nuestras instituciones de adaptarse a sus necesidades y a sus dificultades, y eso hace que estas mujeres sean más invisibles y más relegadas de ese derecho que nunca, ¿no? Hace poco hablaban en los medios de comunicación de que ha habido un repunte de la natalidad en estos últimos meses, y nosotras creemos que ese repunte de la natalidad se debe a mujeres que no tuvieron opciones durante la pandemia, opciones de aborto, porque los centros de planificación familiar se cerraron, porque los abortos incluso financiados se hacían con mujeres solas, tenían miedo a acudir solas a estos centros, con lo cual el término justicia reproductiva pues en estas circunstancias queda muy en entredicho, ¿no? Y Thais además pues va a hablar de esa realidad y del peso que tuvo además la pandemia en la salud mental de las mujeres, ¿no? Y por último pues vamos a hacer una conexión con Lola, que la tuvimos presente aquí en una de las jornadas. Lola Verdún es una matrona historiadora, se salió de luchar contra la violencia obstétrica cuerpo a cuerpo para luchar desde la universidad, y primero recopiló la historia de las matronas en la República, por lo que fue premiada, y actualmente pues ha tratado de recuperar la historia de las matronas incluso antes de la República, ¿no? Fueron las primeras licenciadas universitarias, fueron las primeras mujeres que además hicieron campaña por el voto femenino, ¿no? Y que jugaron papeles en su comunidad esenciales para la salud de las mujeres. Jugaban ese papel no solamente de acompañar los partos, sino, como decían algunas mujeres, acompañar los despartos, es decir, los abortos, ¿no? que sucedían en casa, y acompañaron incluso las enfermedades, los puerperios, los sangrados, todas las complicaciones que las mujeres tenían, con un nivel de sacrificio personal irreproducible en este momento, ¿no? Y nada, hemos querido contar para esta jornada con la presentación de las dos instituciones en las que nosotras nos miramos durante estos últimos años, que han sido pues, la Dirección General de Salud Pública y el Instituto Asturiano de la Mujer. Entonces paso la palabra a ellas antes de pasar con las ponentes, y agradezco muchísimo a ellas que hayan estado presentes y que estén presentes en nuestras vidas, y que sus instituciones luchen y se abran camino, ¿no? por los derechos de las mujeres. Tenemos aquí inmediatamente el 25N delante. Es un día muy especial para las mujeres, porque es el día en que internacionalmente denunciamos las violencias que sufrimos, y el patriarcado tiene 1000 violencias, son muchas y muy esenciales, cuestionan mucho nuestras vidas, y por muchas políticas que se han hecho en nuestra región y en nuestro país favorable a las mujeres, día a día pues tenemos que levantarnos siempre con las tristes noticias de las víctimas que caen, las visibles y las invisibles, ¿no? Las que pierden la vida y las que además pues, sufren muchos de estos problemas que desconocemos, incluso algunos de ellos, ¿no? y no somos capaces de abordarlos. Así que no renunciemos, ¿no? a poner el género como una mirada esencial, ¿no? en las políticas. No renunciemos a que nuestra organización, aunque se dedique al tema fundamentalmente del apoyo a la lactancia, pues sigamos representando también la lucha de las mujeres en esta etapa de salud sexual y reproductiva, con una visión de género, no una visión esencialista solo hacia la lactancia, ¿no? La lactancia es un hecho más de nuestras vidas reproductivas, y por encima de lo buena o que pueda ser la leche, que siempre se pone el énfasis en eso, por encima de todo eso están las mujeres, el hecho de ser mujer, el hecho de los roles que representamos, está por encima la salud mental de esas mujeres en periodo de maternidad. Así que bueno, la lactancia tiene que tener esa mirada de género también,
y nosotras como Amamantar nos alejamos un poco de una visión que hay un tanto masculina del hecho de la lactancia, porque no queremos abandonar nuestra posición en el mundo del feminismo, ¿no? De poner feminismo también a la lactancia. Así que nada, gracias por venir. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, disculpar a la directora general de Igualdad, Nuria Varela, que no ha podido estar hoy aquí porque, bueno, sabéis que son fechas muy cercanas al 25N y tenemos muchos compromisos que vamos abordando como en equipo, digamos, ¿no? Para que haya una respuesta global aquí en Asturias y un apoyo a todas aquellas asociaciones que trabajan contra la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Bueno, agradecer a la asociación Amamantar esta jornada tan interesante, ¿no? Porque contar con Carme Valls, que estuvo hace poco con nosotras en el Consejo Asturiano de la Mujer, y con todo lo que tiene que ver con la medicina con perspectiva de género, es un lujo, es una referente para todas nosotras. Yo también he escuchado alguna vez a Thais Brandao hablar sobre la humanización del parto y me parece un acercamiento muy adecuado que va a abordar hoy con respecto a las mujeres migrantes, porque sí es verdad que en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, el colectivo de las mujeres migrantes tiene que estar siempre en el foco, porque son mujeres que sufren violencia de género en todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Por el hecho de ser mujeres y un montón de variables más que se juntan en esta cuestión. Estabas hablando al principio sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con los apoyos necesarios a las mujeres migrantes y estaba pensando al mismo tiempo que nosotras en otros servicios que dependen directamente de la Dirección General de Igualdad sí que tenemos apoyo a estas mujeres a través no solo de la traducción y la interpretación, sino a través de un programa más amplio que hacemos con entidades especializadas para que también hagan de mediadoras interculturales, ¿no? Y esos apoyos yo creo que pueden extenderse a otro tipo de violencias que hasta ahora estuvieron menos trabajadas desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con lo que llamamos violencia de género, ¿no? Recordar que la violencia de género es toda aquella violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que España ha sido un país pionero en cuanto al abordaje de la violencia de género, pero sí es verdad que nuestra ley integral del 2004, que es un modelo a seguir en todos los países, no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? El abordaje o la atención integrada a las víctimas se limitó a lo que era violencia dentro de los contextos de pareja, ¿no? Violencia ejercida por la pareja o expareja. Con la llegada del Convenio de Estambul, el Convenio del Consejo de Europa contra la violencia sobre las mujeres y la violencia doméstica, se amplía todo esa atención que debemos de prestar, porque es una normativa de obligado cumplimiento en España, pues se abre a otro tipo de violencias. Y con la llegada también ahora de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, pues nos centramos ya a prestar unos servicios muy ya específicos a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Pero es necesario que abordemos otro tipo de violencia. Nosotras, desde el Instituto Asturiano de la Mujer, tenemos un instrumento muy valioso que se creó a partir de la Ley 2004 que apareció en el 2007, que es el Protocolo Interdepartamental para la Mejora de la Atención a las Víctimas de Violencia de Género, que como viene de esa Ley Integral del 2004, se centra en prestar todos esos servicios y recursos a las mujeres que sufren violencia en los contextos de pareja, pero que tenemos que empezar a adaptar, como estos años fueron unos años de mucha normativa y de mucha regulación. Tenemos pensado empezar ahora en el 2023 a adaptarlo a otros tipos de violencia
y que los recursos ya se dirijan a todas esas violencias que en realidad conforman la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Nosotras teníamos bueno, yo no voy a entrar en todo lo que es el tema de salud, porque con la representación que tenemos aquí me parece que es un poco osado, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de algunas propuestas que podíamos estudiar juntas para abordar todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, ¿no? Que es una de esas propuestas, es dentro del protocolo interdepartamental y de otro tipo de violencias que se recogen, como puede ser la mutilación genital femenina o los matrimonios prematuros y forzados, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la esterilización forzosa, etcétera, pues empezar a hacer estudios sobre los que basar nuestras intervenciones, ¿no? Y se podría partir de un estudio sobre la percepción que tuviesen las mujeres asturianas sobre la atención en los centros de salud acerca de todo lo que tiene que ver con el parto, el nacimiento y el puerperio, ¿no? Y también que este estudio estuviese en relación con las prácticas sanitarias, ¿no? que se suelen tener en cuenta para atender en estos momentos vitales de las mujeres. Por otro lado, también todos los estudios hablan de todo lo que tiene que ver con esa violencia, tanto física como psicológica, que muchas mujeres reciben en los momentos del parto, de el déficit en la formación de profesionales de la salud sobre todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Y es verdad, y nuestra directora general lo suele decir con mucha frecuencia, que estamos utilizando los fondos que nos llegan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para formar a profesionales que deberían de salir formados ya y formadas de la universidad. Es decir, la universidad tiene que incorporar la perspectiva de género en todas las enseñanzas. Y esto es algo que se ha recogido también en las nuevas medidas del Pacto de Estado, porque sabéis que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tuvo una duración de 5 años, que se acaba este año, y que ahora mismo ya está garantizado su continuidad, y hemos estado trabajando todas las comunidades autónomas con el Ministerio para afianzar algunas medidas que no se habían contemplado en el primer pacto, porque bueno, se partía un poco de no haber trabajado sobre ello, ¿no? Para completarlas un poco. Y también introducíamos, por supuesto, que ya estaban en las medidas del pacto anteriormente, pero con más hincapié, si cabe, en ello, el que la universidad forme a las y los profesionales y, por supuesto, dentro de esta formación, a todo lo que tiene que ver con el área de salud, ¿no? Mientras esto no ocurre, nosotras, desde el Instituto Asturiano de la Mujer, pues podemos hacer formación, ¿no? Tenemos los fondos del Pacto de Estado para ello y lo estamos haciendo con otros colectivos. Os pongo como ejemplo, nosotras tenemos, que podéis, a través de la página web del Instituto Asturiano de la Mujer, bueno, pues ver cómo se hace, ¿no? Una escuela virtual de formación que ahora mismo tenemos saturadas las inscripciones, afortunadamente. Eso es una buena noticia a nivel de Asturias, ¿no? Tenemos formación especializada para fuerzas y cuerpos de seguridad, para el sistema judicial, para los medios de comunicación y para el ámbito de servicios sociales, pero podríamos incluir también todo el ámbito de salud, ¿no? Y también tenemos otro ejemplo que hicimos. Asturias abrió el primer centro de crisis para atender a víctimas de agresiones sexuales, que es un centro pionero en España, y como no había un turno específico de violencia que atendiese, que pudiese atender en sala a las víctimas de agresiones sexuales, lo que se hizo fue un convenio entre la Dirección General de Igualdad y los convenios y el Colegio de Abogados de Oviedo y el de la Abogacía de Gijón para formar un grupo de profesionales expertas y expertos
que pudieran acompañar a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, ¿no? Y esa formación se hizo desde el Instituto Asturiano de la Mujer con profesionales punteras en España sobre estas cuestiones, y ahora mismo tenemos un grupo formado bastante numeroso del que podemos tirar para estas cuestiones, ¿no? Sería otra forma también poder hacer un convenio o demás. Y la propuesta del protocolo interdepartamental, que es el instrumento que tenemos en Asturias, porque es el que permite coordinar a los distintos ámbitos que tienen que intervenir con las víctimas de violencia de género para que se les pueda prestar esa atención integral, garantizar esa atención integral que viene recogida en la ley del 2004 y que ahora se va a hacer extensible a todo tipo de violencias, incluida la violencia obstétrica. Y nada más, muchas gracias por contar con el Instituto de la Mujer en esta presentación. Y nada. Muchas gracias a ti. Tenemos ahora aquí a Lidia Clara Rodríguez, la directora general de Salud Pública, a la que conocimos hace unos años en Avilés como directora asistencial, y fue el primer placer que teníamos durante mucho tiempo, no solo de interlocutar con una mujer que fue bastante seria y rigurosa porque nos convocó y luego nos convocó para repasar los acuerdos, era la primera vez que nos ocurría esto, pero sobre todo por hablar ese lenguaje de género del que estábamos tan deseosas de compartir con gestores sanitarios, y que durante todos estos años, a pesar de las buenas voluntades que tuvimos de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Salud, ese lenguaje común no lo habíamos compartido con nadie. Así que ahora que es directora general de Salud Pública, pues hemos asaltado un poco su papel y hoy está aquí con nosotros y bueno, hemos hecho muchas colaboraciones con la Dirección General, pero creo que esta etapa que ella representa pues va a ser esencial, no digo como asociación, sino para muchas mujeres, porque por primera vez vamos a Teresa es hacer presente una política la última que he de tenido, salud para las mujeres. que ha parido hace poco, que le diste tú clases, pero yo creo que tengo, y que su tatarabuela fue partera. A Lola. Lola está hablando. Vale. Ay, perdón. Silénciate, Lola. ¿Cómo lo hago? Es que estoy en la tablet y no lo controlo mucho. A ver, ¿cómo me sé? Ya. Pues nada, Lidia, gracias por estar con nosotras. Bueno, muchas gracias. Buenos días, lo primero. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. Muchas gracias a Elena por las palabras que me dedica. Yo, la verdad es que esa etapa en Avilés creo que fue muy interesante y fue, claro, el reunirnos para ver cuáles eran las inquietudes, las necesidades. Me parece que era algo fundamental y que siempre hay que hacer, ¿no?, para poder ir cambiando las cosas o mejorando la atención que prestamos en los servicios de salud, y que menos que si una asociación te hace una serie de propuestas, intentas llevarlas a cabo y ves que puedes hacer algunas cosas que mejoran la atención a las mujeres y a los recién nacidos, pues qué menos que luego ver si lo que hemos hecho responde a la necesidad que se había planteado, ¿no? Y ese es el camino que yo creo que hay que hacer con todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria y la atención, en este caso, especialmente de las mujeres, ¿no? Bueno, hoy yo creo que esta jornada tenéis unos temas muy interesantes a tratar, porque además permiten reflexionar y compartir las inquietudes y los aspectos relevantes sobre la salud reproductiva de las mujeres. No descubro nada nuevo si apelo a lo que ya viene en la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo y al Parto Normal y las guías clínicas que están, es decir, que es un proceso fisiológico, que la atención que se presta desde el sistema sanitario tiene que respetar esa evolución natural del proceso y reconocer el protagonismo de cada mujer en las decisiones que le afectan, que las intervenciones que hagamos tienen que estar haber demostrado que ofrecen un beneficio y que están de acuerdo con las necesidades y deseos de las mujeres, que la atención de calidad a las mujeres embarazadas conlleva la realización de visitas, pruebas, procedimientos basados en evidencia científica y que debe haber una coordinación entre atención primaria y la atención hospitalaria,
y que también debemos de ofrecer esa continuidad de atención en el seguimiento, ¿no? Después del parto, en el puerperio. Porque los derechos reproductivos abarcan no solo el derecho a decidir sobre la reproducción, sino también a recibir una atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada. Y claro, una atención de alta calidad incluye un trato respetuoso y digno, la elección de acompañante durante el parto, una comunicación clara, una posibilidad de poder elegir la postura para parir y otras estrategias adecuadas de alivio del dolor. Y todo esto son recomendaciones, como decía, que están más que documentadas, ¿no? Por dar algún dato, he estado leyendo estos últimos días el informe de Salud y Género 2022, repasándolo para esta intervención, y veía que ahí había una tabla comparativa de todas las comunidades autónomas en cuanto al porcentaje de cesáreas, que es uno de los indicadores, ¿no? de calidad de la atención, y Asturias, por ejemplo, teníamos un porcentaje de cesáreas del total de nacimientos de un 18%. No llegamos al estándar del 15%, pero sí podemos decir que estamos 6 puntos por debajo de la media de España y solamente 2 comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, están por delante de nosotros, que se acercan más al 15%. En fin, tendremos que, con este y otros indicadores, nuestro compromiso es el de hacer un seguimiento de los indicadores de calidad de la atención. Y bueno, es inevitable que hablemos de la pandemia, ¿no? Porque durante la pandemia ha habido un impacto importante sobre la salud reproductiva de las mujeres, no solo en Asturias, no solo en España, sino yo creo que a nivel de todo el mundo, y ha afectado a esas recomendaciones que antes yo mencionaba, ¿no? Esto lo que me sugiere es que hablamos siempre de las lecciones aprendidas de la pandemia, y en este tema también tenemos que tener una lección aprendida, que es la de, en principio, así como resumen, yo diría proteger y promover las buenas prácticas en la atención al embarazo, parto y puerperio, que contribuyen a que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos reproductivos. Claro, aquí recuerdo una frase que leí de Simone de Beauvoir, que no la voy a decir literal porque no la voy a saber decir literal, pero que la idea es que por mucho que las mujeres hayamos conseguido una serie de derechos y sean reconocidos ya, y pensemos que están asentados, cualquier crisis, sea económica o sea de otro tipo, en este caso ha sido sanitaria, pues vuelve a poner en cuestión los derechos que ya pensábamos que estaban asentados, ¿no? Por lo tanto, esto yo creo que es una de las lecciones más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque es posible que vivamos otras crisis en el futuro, y debemos de ser enseguida, estar muy precavidas las mujeres para poder evitar situaciones que mermen esos derechos, ¿no? También es verdad que lo mencionaba antes Elena, que ha habido, en cuanto a lo que es el número de nacimientos, el número de embarazos, pues durante la pandemia ha habido un descenso, ¿no? en el número de nacimientos, pero no solo en Asturias, sino en España en general. Asturias tenemos una trayectoria ya de ser la comunidad con menos nacimientos, ¿no? Pero han caído estos nacimientos desde 2008, ¿no? en Asturias. Y hay un dato importante, que en las 3 últimas décadas pues hemos pasado de más de 8.000 nacidos vivos a 4.800 en 2021, es decir, que ha sido un descenso casi del doble, ¿no? Bueno, entonces también es verdad que tú decías antes que había un repunte, habrá que ver si ese dato se consolida, porque nosotros lo que hemos observado es en estos 9 meses de 2022, si comparamos con los mismos 9 meses de enero a septiembre de 2021, vemos que ha habido, me parece que eran 92 recién nacidos más que en 2021. Pero tenemos que esperar a que finalice el año y ver qué representa ese incremento, y si es algo que se consolida o que ha tenido que ver con factores relacionados con la pandemia, o cómo evoluciona, ¿no? Bueno, vais a tratar también el tema de mujeres inmigrantes. Asturias
hay una diferencia en cuanto a la reproducción en las mujeres de origen español o las que vienen de otro país, ¿no? Y en Asturias representan los embarazos, los partos, los nacidos vivos de las mujeres inmigrantes un 13% de los embarazos, ¿no? O sea que contribuyen las mujeres inmigrantes en una gran medida a que la natalidad en Asturias pues, no crezca, pero que vaya manteniéndose, ¿no? Bueno, así que me parece muy oportuno también ese tema en esta mesa. Y volviendo a la atención sanitaria, bueno, pues yo quisiera hablar ahora de las matronas, porque es otro de los temas que vais a abordar hoy. En Asturias, que seguimos la Estrategia Nacional de Atención al Parto Normal, pues las matronas tienen un papel protagonista y deberíamos potenciarlo todavía más porque son profesionales que están preparadas, formadas, que tienen una gran competencia para poder ya no solo atender, sino yo diría gestionar el proceso de atención a la salud reproductiva de las mujeres asturianas, ¿no? Tenemos matronas en todas las áreas sanitarias, realizan todas las visitas en colaboración también con los servicios de ginecología y obstetricia, pero son las más cercanas a las mujeres, están en los centros de salud, muchas de ellas, y luego también son las que garantizan a la hora del parto pues que se puede hacer un parto menos medicalizado, menos instrumentalizado, que puedan garantizar también, son las que yo creo que garantizan en muchas ocasiones el que se pueda hacer la piel con piel inmediatamente, que se inicie la lactancia materna en las primeras horas, y todo eso creo que debemos reconocerlo también, ¿no? Y yo no sé, no diría nada más, solamente que quizá pues tenemos que tener en cuenta en todo esto pues que hay determinantes de la salud, determinantes sociales, que cuando hablamos de si las mujeres quieren o no quieren tener hijos o cómo viven su salud reproductiva, no podemos achacarlo nunca a una actitud individual, ¿no? Vivimos en una sociedad que nuestros comportamientos, nuestros hábitos de vida están influidos por el colectivo y por la organización social. Y si hay determinantes económicos, laborales, de educación, de género, familiares, que condicionan cómo se vive toda la salud reproductiva, ¿no? Y ahí tenemos que intervenir con las políticas de salud pública, no solo en lo que es la asistencia al proceso de embarazo, parto y puerperio, ¿no? Bueno, agradecer otra vez a Amamantar, no solo por la jornada, no solo por la invitación, sino por el trabajo que hacéis cada día desde hace tantos años, que ayudáis a tantas mujeres y que además también nos vais poniendo el foco hacia dónde tenemos que continuar trabajando. Así que simplemente pues muy agradecida al Instituto también Asturiano de la Mujer, porque estamos trabajando en una estrategia de salud de las mujeres que no es que descubramos tampoco nada nuevo. Hay muchas estrategias, muchos planes de atención a la salud de las mujeres que se vienen realizando desde hace años, pero con esta estrategia específica queríamos recopilar todo eso, que tenga una coherencia en la salud de las mujeres en Asturias y que podamos hacerlo desde un punto de vista feminista y de los derechos de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, también hablaba Manuela antes de ese posible estudio. No es tan ambicioso como lo que ella menciona, pero sí que nosotros en Salud Pública ahora mismo estamos inmersos en el proceso de elaboración de la encuesta de salud de Asturias, que la última que tenemos es del año 17 y ahora toca hacer la nueva. Y en la elaboración de ese cuestionario que se pasará a los asturianos y asturianas, pues vamos a incluir alguna pregunta más, aparte de las que ya venían en encuestas anteriores sobre la lactancia. Queremos incluir alguna pregunta más sobre la atención que reciben las mujeres o cuál es su satisfacción con la atención que reciben en el proceso de
embarazo, parto y puerperio. Así que espero que cuando eso esté podamos por lo menos anunciar los resultados y compartir esos resultados. Bueno, muchas gracias y buen día. Muchas gracias a ambas mujeres. Es repito, un gusto tenerlas y hablar el mismo lenguaje, y tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas. Antes de dar la palabra a nuestra querida Carmen, siempre dedicamos un minuto de silencio, ¿no?, a las víctimas de violencia, a estas mujeres que con su vida pagan este duro precio del patriarcado, y también de sus hijos e hijas, de las familias, en fin, ¿no?, de tantas mujeres además anónimas, ¿no?, que este 25N quisimos cambiar, ¿no?, el énfasis en la plataforma 8M de las víctimas a los agresores, y es increíble porque no encontramos los nombres de los asesinos, solo encontramos los nombres de las víctimas, ¿no? Los medios de comunicación no se hacen eco, ¿no?, del nombre de los asesinos. Y termino con estas palabras, ¿no?, de Rita Regato, una feminista maravillosa, que escribió este libro maravilloso, La guerra contra las mujeres, que dice que el género tiene un tiempo tan largo como el tiempo de la especie, un tiempo lentísimo, mucho más lento que el de la historia de las mentalidades. Es un tiempo casi cristalizado, parece un tiempo natural. Es por eso que es tan difícil modificar la opresión del género. La lentitud de su tiempo la constatamos en el presente. A pesar de la cantidad de luchas, de leyes, de políticas públicas e instituciones, la letalidad del género se acrecienta. Entonces, por todas estas víctimas, pues nos levantamos y dedicamos un minuto de silencio a ellas. Bueno, gracias. Ángela, ¿vienes aquí para hacerte cargo de...? Solamente hace falta bajar el paso. Bajar